Saludos amigos y bienvenidos a este episodio número 44 del podcast Las Cosas Como Son, que usted puede ver en su versión de vídeo en la plataforma de YouTube, canal Profesor Ángel Rosa, en la plataforma de Facebook, también en el fanpage Ángel Rosa, Profesor Ángel Rosa, o en las plataformas de audio podcasting, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en Amazon Music. Bueno, es obligado que discutamos en esta edición del podcast una noticia que creo que por mucho tiempo va a estar dando de qué hablar en Puerto Rico. Y es la falla de un interruptor en una de las instalaciones que hoy día administra el consorcio canadiense-estadounidense Luma Energy de la red de distribución y transmisión de electricidad en Puerto Rico, y que en el pasado administraba el ente gubernamental, la Autoridad de Energía Eléctrica. El miércoles 6 de abril, a eso más o menos de las 8:30 de la noche, el país completo en cuestión de 19 segundos se quedó a oscuras. Luego nos enteramos que una falla en un interruptor de la central Costa Sur termoeléctrica de Guayanilla había generado un incendio en una instalación de transmisión que provocó una reacción de protección del resto de las unidades generatrices de electricidad en Puerto Rico, algo que todavía nadie ha podido explicar a ciencia cierta por qué esa reacción de llamada protección, que tuvo el efecto de apagar todas las generatrices eléctricas de Puerto Rico, que en efecto provocaron una oscuridad y una falta de energía, en algunos casos de hasta 5 días, y que son una evidencia o una prueba más de lo poco confiable que es el servicio eléctrico en este momento en Puerto Rico. La red eléctrica de Puerto Rico fue destruida durante el embate del huracán María en 2017, luego de lo cual recibió Puerto Rico de la friolera de cerca de $10,000 millones de asignaciones congresionales para restablecer y reconstruir la red eléctrica. Y luego fue afectada también, aunque en menor grado, la planta generatriz precisamente de Costa Sur, por los terremotos que asolaron esa zona del país en el año 2019 y 2020. Y el país está acostumbrado, obviamente, a que tenemos un sistema eléctrico que tiene muchos embates en términos de su capacidad para generar y de su continuidad del servicio eléctrico. La realidad es que todo esto es parte de una discusión que se está dando desde hace un par de años en Puerto Rico, que ha cobrado ribetes políticos, porque en el año 2018 y un tanto después, 2019 y 20, el gobierno de Puerto Rico tomó la determinación de privatizar mediante el modelo de P3 o de alianzas público-privadas la red eléctrica de transmisión y distribución, y luego de un proceso de competencia en el que aparentemente no hubo la competencia que se esperaba, fue este consorcio de nueva formación en el cual participan unos entes privados de los Estados Unidos como Qantas y otros, y que en Puerto Rico adoptó el nombre de Luma Energy, quien logró el contrato. El contrato ha estado en pugna y en discusión, sobre todo porque representó el que la mayor parte de la empleomanía gubernamental que trabajaba en la Autoridad de Energía Eléctrica pasó a una entidad privada. Algunos de ellos no quisieron la transición al ente privado y no pasaron a la privatizadora, se quedaron en diversas agencias del gobierno donde el Estado entonces le garantizó su permanencia como empleados públicos. Y Luma, cuando llegó a administrar la red, desde el principio ha tenido tropiezos, primero reclutando el suficiente personal con la preparación y experiencia adecuadas para atender una red tan complicadamente defectuosa y en algunos casos bastante sui generis, que es la de Puerto Rico. Por eso, pues ha habido periódicamente, desde que este contrato se formalizó y desde que entró en vigor
en el verano pasado, en junio del año pasado, 2021, incidentes que han traído interrupciones del servicio. Recordaremos, por ejemplo, en el mes de mayo de 2021, una interrupción en el área de transmisión eléctrica de la Central Monacillos en San Juan. Y recordaremos también, en este caso de Monacillos, era un problema de transmisión, por lo tanto fue la primera gran emergencia con la que Luma tuvo que enfrentarse cuando vino a hacerse cargo del sistema eléctrico de Puerto Rico. Luego, en el verano de 2021, en el mes de agosto y septiembre, hubo unos problemas por la salida de funcionamiento de varias unidades generatrices, y en el pleno verano, cuando más calor hace en Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica se quedó sin la capacidad para generar la suficiente electricidad para atender la demanda. En ese momento tuvieron que poner en vigor un plan de apagones selectivos, o de relevos de carga, como se le llama modernamente a los apagones. Por lo tanto, la calidad del servicio eléctrico en los últimos años en Puerto Rico ha sido tema de discusión, tema de controversia y tema además de controversia política, de la visión a favor de la privatización y de sacar al Estado de la provisión de servicios esenciales como la electricidad, versus la visión estatista que favorece que servicios de esa naturaleza estén en manos públicas para garantizar quizás un servicio que en el pasado pudo haberse cumplido, pero que en el último tiempo no se ha podido lograr. Así que la falla del día 6 de abril vino a levantar en la memoria del pueblo puertorriqueño todos los malos recuerdos de los meses sin electricidad luego del huracán María y todos los traumas que en la psiquis del país existen todavía sobre las fallas de su servicio eléctrico. Un servicio eléctrico cuya corporación gubernamental que lo proveía en el pasado se endeudó excesivamente para atender en algunos casos temas burocráticos y de administración cotidiana, y que no, es una verdad, nunca recibió en los pasados 20 o 30 años la inversión necesaria en infraestructura para que no ocurriera el problema que hoy día tenemos en Puerto Rico. Así que tampoco es que estemos excusando ni excluyendo de responsabilidad lo que la Autoridad de Energía Eléctrica en manos gubernamentales creó mal administradamente en términos del estado de situación actual de la infraestructura eléctrica del país. Pero Luma Energy estuvo, luego de obtener el contrato con la autoridad para la administración del servicio eléctrico, de la transmisión y la distribución, por espacio de un año, supuestamente en una transición en la que estaban empapándose de los pormenores de la realidad del sistema, y debieron haber ahí logrado, ¿no?, un diagnóstico certero de lo que tenían ante sí. Cuando el contrato entró en vigor el año pasado, pues hemos ido descubriendo poco a poco que Luma no tenía ese diagnóstico, y que lo que es peor, no tenía tampoco la infraestructura administrativa y gerencial y de recursos humanos para hacerse cargo de algo tan complicado como la electricidad en Puerto Rico. Y eso pues ha sido evidente en varios incidentes, como ya les conté, pero este del día 6, en el que los puertorriqueños vieron la isla totalmente apagada en el mejor clima que hemos tenido en mucho tiempo, sin realmente razón aparente que no sea la mala administración y el mal funcionamiento de su infraestructura eléctrica, ha traído reacciones diversas. Y añádase a eso el hecho de que durante esta emergencia el gobernador Pedro Pierluisi se encontraba de viaje, supuestamente en una misión comercial en España, desde donde se comunicaba esporádicamente con la ciudadanía puertorriqueña, pidiendo básicamente que tuviera la gente calma y que esperaran primero 12 horas, después 24, después ya eran 48 horas, y fue extendiéndose ese
estimado de cuánto iba a tomar la recuperación de la electricidad en Puerto Rico. De más está decirles que el jueves fue traumático para la economía puertorriqueña. Muchas empresas tuvieron que cambiar sus turnos, tuvieron que suspender sus operaciones y en muchos casos también se tuvo que interrumpir las clases en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico por 2 días adicionales, más allá de lo que ha sido el problema de interrupción de las clases durante todo el año de pandemia. De esa forma, pues, mucho descontento se ha estado generando en estos días que tuvieron su punto principal o su cenit, digamos así, su clímax fundamental en ese apagón. El gobernador, al no regresar a Puerto Rico, ha generado también una situación política que ciertamente va a tener repercusiones en el futuro de Puerto Rico, porque al acecho de lo que se ha proyectado como una reacción de insensibilidad y de poco interés de parte del gobernador y de la administración gubernamental en Puerto Rico de atender la emergencia, a pesar de que tuvimos conferencias de prensa, a pesar de que la Chief of Staff de la oficina del gobernador hizo lo posible para mantener algún tipo de operativo que pareciese que se estaba en control de esa operación, pues ciertamente la proyección generalizada en el país fue una proyección de que el gobierno abandonaba a Puerto Rico, de que el gobierno no estaba en ese momento al tanto, y no solamente al tanto, sino en control de la emergencia. Entonces añádase a eso también el hecho de que en una de las conferencias de prensa los representantes de la empresa privatizadora Luma Energy, en específico un nuevo funcionario que llega a ser la cara de la compañía, de nombre Kevin Acevedo, pues hizo unas expresiones, uno tendría que decir lo menos inexplicable, en el sentido de que la gente estaba muy satisfecha con el servicio eléctrico, que la recepción al servicio de Luma Energy en Puerto Rico ha sido extraordinaria, que el país está detrás y apoya la gestión de la empresa privatizadora, algo que, aunque puede ser parcialmente cierto en términos por lo menos de la atención al cliente en las oficinas comerciales de la privatizadora, pues no lo es en términos de la percepción que tienen los puertorriqueños de la calidad del servicio que reciben a través de los cables y de las subestaciones y del sistema de transmisión de electricidad en Puerto Rico. Y por lo tanto, este señor se descolgó con unas expresiones como que no quisiera que una noche de nieve dañara una hermosa primavera mientras el país estaba a oscuras. Esto fue tomado por todo el mundo en Puerto Rico como una imprudencia o como una falta de respeto. Es más, dejó, me parece a mí, que meridianamente claro que la alta gerencia de la empresa privatizadora no entiende la idiosincrasia del servicio que están prestando ni del país al que le están sirviendo, y que lucen absolutamente desconectados o cuando menos un sentimiento de impunidad ante cualquier señalamiento o cuestionamiento sobre lo que ha sido la calidad del servicio y cuál ha sido la gestión de la empresa privatizadora. Todo esto ha generado un muy mal ambiente en Puerto Rico, tanto económico como también político. Y hay una percepción de que los puertorriqueños nunca vamos a saber a ciencia cierta, más allá de algún tema técnico que va por encima de la capacidad de comprensión de la inmensa mayoría de nosotros los ciudadanos, qué fue lo que ocurrió y quién tiene la responsabilidad de lo que allí ocurrió. Muchas personas perdieron sus alimentos en las neveras, muchas personas perdieron también sus medicamentos que necesitaban refrigeración. No todo el mundo, especialmente la gente de menos recursos, tiene la capacidad para adquirir un generador eléctrico de emergencia, que en Puerto Rico llamamos una planta eléctrica.
Y la percepción de que mientras todo esto estaba ocurriendo, teníamos a un gobernador de viaje poniendo fotos en las redes sociales con el rey de España o poniendo fotos de sus giras por algunas instalaciones industriales españolas, pues ciertamente se ha convertido en uno de los grandes tropiezos de esta administración. Yo pienso que es un tropiezo que es irrecuperable, porque el gobernador venía de una buena racha. A pesar de las protestas que había tenido en la calle, había logrado, con fondos federales y con algunos fondos de los que comienzan a sobrar ante la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, anunciar una serie de aumentos salariales para maestros y para otros empleados públicos en la isla. Y había, a pesar de las críticas, podido cruzar por el medio de la tormenta de una manera en que muchos pensábamos, a pesar de los problemas, la desconexión de la oposición con la realidad, la desarticulación de los partidos principales de la oposición, no hacen tan fácil el derrotar a Pedro Pierluisi en un proceso electoral. Pero este es el tipo de cosas que el electorado nunca olvida. Mucho más allá de la percepción por un aumento de sueldo, mucho más allá de la percepción por el dime y te diré político partidista que siempre existe en cualquier sociedad electiva, la realidad es que la insensibilidad o la percepción de insensibilidad es algo que los electorados no perdonan, sobre todo cuando tienen un efecto directo sobre el bolsillo de los ciudadanos y sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Muchos están cuestionándose si los daños que mucha gente sufrió durante esta emergencia son reclamables a la empresa privatizadora. Y la empresa privatizadora ha sido muy rápida en cerrar la puerta para ningún tipo de reconocimiento de alguna falla de su parte o de algún tipo de mal manejo, de forma que se proteja la posibilidad de que tengan que responderle a los puertorriqueños. Además de que el contrato tiene exime a la privatizadora de mucha de la responsabilidad en el manejo de la red eléctrica de Puerto Rico y por lo tanto es un contrato en ese aspecto muy criticado también. Pero pues se habla ahora de una investigación, se habla de que hay que esperar a que la investigación concluya. Muchos líderes en Puerto Rico, no solamente de la oposición, sino algunos del propio partido del gobierno, como el alcalde de la ciudad de Bayamón, que es experimentado miembro del Partido Nuevo Progresista, han pedido y han llamado a que es el momento de reevaluar ese acuerdo o ese contrato y de revisitarlo y ajustarlo a las realidades que vive el país en este momento. Pero el gobernador Pierluisi y los funcionarios de su confianza en el gobierno, el director de las alianzas público-privadas, Fermín Fontanes, el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, y el propio gobernador han cerrado la puerta para eso, escudándose fundamentalmente en la idea de que para que eso ocurra, tienen que sentarse en la mesa las tres partes que componen ese contrato, que son, además de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, la Autoridad de Energía Eléctrica y la agencia reguladora de la electricidad en Puerto Rico, que se llama el Negociado de Energía de Puerto Rico. Todos sabemos que en la concesión de ese contrato estuvieron alineados en la misma dirección, tanto el negociado como la autoridad, como la empresa privatizadora. Y todos sabemos que el hecho de que el gobernador se comporte no como el representante del pueblo puertorriqueño, sino como un representante de la corporación privatizadora, pues hace muy poco probable que aquí de verdad se vayan a pedir responsabilidades. De hecho, se anunció que Luma Energy había contratado una asesoría independiente para conducir parte de la investigación técnica a una unidad del Georgia Institute of Technology o Georgia Tech. Pero bueno, hasta sobre eso hay en la opinión pública dudas en el sentido de si de verdad es independiente una investigación contratada por el propio privatizador. Son asuntos que quedarán
sin resolver. Estoy seguro que en los próximos meses, quizás antes, se dará a conocer alguna explicación de naturaleza técnica sobre lo que ocurrió allí, que no será suficiente y sobre lo cual ya habrá, obviamente, muy poco que recordar en la mente y en la opinión del pueblo puertorriqueño. Y finalmente, una oficina que mantiene el gobierno para la defensa de los consumidores, precisamente integrada a lo que en una época fue la Comisión de Servicio Público y que ahora es el negociado de servicio público, pues básicamente dijo que su trabajo en este momento era orientar a los consumidores para, en el caso de que sea reclamable algún daño, que lo pudieran hacer. Cuando usted se pone a pensar que los más afectados aquí son la gente más pobre, el proceso que esta agencia dispone para cualquier reclamación incluye, primero, la presentación de argumentos juramentados en procesos administrativos que requieren la participación de abogados. Y si el recurso de reclamación es denegado por la empresa privatizadora, entonces la única otra opción es acudir a los tribunales a reclamar daños, lo cual significaría aún otro gasto por parte de ese sector de la población que evidentemente no tiene la capacidad para poder incurrirlo. Y bueno, de esa forma prácticamente es imposible que realmente haya ningún tipo de reclamación que se pueda materializar. En todo caso, me parece que el ciudadano puertorriqueño debe entender que está fundamentalmente abandonado ante esta nueva realidad de privatización de los servicios en Puerto Rico y de que los problemas que haya en términos de la calidad de esos servicios van a tener que ser asumidos como parte de la cotidianidad. Y por último, aquí hay un tema que se ha estado negando por parte de los funcionarios del gobierno en algo en lo que me parece que han comprometido inclusive la credibilidad de la que disfrutaba ante el país el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es cuánto le va a costar al abonado de electricidad en Puerto Rico esta avería. Les digo eso porque en el momento en que ocurre el apagón, una de las maneras o la única manera de echar a andar nuevamente el sistema eléctrico de Puerto Rico es poniendo a funcionar unas unidades de resguardo que sirven como una especie de iniciador del proceso de reprender nuevamente estas unidades generatrices y que operan con el combustible más caro del mercado en este momento, que es el diésel, después de la gasolina. El diésel que está hoy día en Puerto Rico cerca de la friolera de $1.20 el litro. Ese es el combustible que se utiliza para echar a andar estas unidades. Esas unidades no solamente se utilizan para echar a andar las grandes, sino que además tienen que suplir parte de la demanda que las generatrices más afectadas no han podido suplir durante los pasados días. Eso quiere decir que en el proceso que se ha venido a llamar de reconciliación de los gastos operacionales de Luma bajo el contrato vigente con el gobierno de Puerto Rico, ese costo de uso del combustible más caro va a ser reclamado por Luma a la autoridad como un gasto que tienen que recuperar de la operación. Y tendrá que someter una petición o someterá una petición Luma al negociado de energía para que el negociado de energía, mediante la aprobación de un aumento de factura, le permita reconciliar ese gasto que va a pasarle la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma en combustible. El gasto y el ajuste y la reconciliación en los costos del combustible tienen un solo significado. Lo paga el abonado en su factura, porque esto funciona de una manera sencilla. La Autoridad de Energía Eléctrica compra el combustible más caro, lo tiene que utilizar. Como lo tiene que utilizar, se lo pasa en el costo de la energía que le vende a Luma Energy para que la sirva a través de la red de transmisión y distribución. Y Luma Energy, a la hora de reconciliar sus gastos de operación, le pide al negociado de energía de Puerto Rico que le permita subir la factura para ellos recuperar el gasto operacional que no estaba previsto. Todo esto mientras se determina dónde está la responsabilidad del incidente que echó abajo todo el sistema generatriz en Puerto Rico en 19 segundos porque un sistema
pequeño, un interruptor, aun por más importante que sea, y enorme como debe ser, falló en una de las plantas generatrices o cerca, y eso en un efecto dominó echó abajo todo el sistema energético de Puerto Rico. Es decir, que el apagón, las pérdidas que sufrieron algunos individuos en Puerto Rico, profesionales y también ciudadanos comunes y corrientes, será coronado en un par de meses con un nuevo aumento a la factura. Esa es la realidad de lo que le espera al abonado de electricidad en Puerto Rico. No en balde, esto ha sido un field day para todas aquellas compañías que en Puerto Rico se están estableciendo para venderle a los ciudadanos e instalarle a los ciudadanos sistemas de generación solar que puedan instalar en sus casas e independizarse así de la red eléctrica que por medio de un monopolio público y ahora privado administra la Autoridad de Energía Eléctrica junto con Luma Energy. Cada vez más personas se van independizando de la red eléctrica e instalando sus propios sistemas. Y la noticia sobre eso es que mientras más gente se vaya independizando y por lo tanto Luma pierda clientes potenciales, eso también significará un aumento en la factura eléctrica para recuperar los costos que van a dejar de obtener o las ganancias que van a dejar de obtener según habían sido estimados por el número de clientes que existían cuando se firmó el contrato. Es una realidad muy dura para la clase media puertorriqueña y también para la gente más pobre. Y es algo en lo que uno esperaría una respuesta gubernamental, no de excusa y de tratar de exonerar a la privatizadora de responsabilidad, sino más bien de fiscalización y de exigir respuestas que no se traduzcan en golpes al bolsillo de los consumidores puertorriqueños. Pero eso es lo que falta. Más allá de pedirle calma al pueblo y de prometer que algún día se va a investigar. Así que si usted es parte de los que me están viendo, pues amarrémonos los cinturones, porque a Puerto Rico le esperan muchos años de una energía eléctrica deficiente y bien cara. Les agradezco como siempre su atención a este podcast y espero que no pase como la semana pasada, cuando ya habíamos grabado el podcast y no lo pudimos subir a tiempo porque no había servicio eléctrico en Puerto Rico. Dios mediante, y gracias al esfuerzo de las personas que me ayudan, esperamos volver con ustedes la semana próxima. Hasta entonces, gracias.